arterial. Pero ya vimos el capítulo de hipertensión, ¿o van a volver a hablar de hipertensión? Sí, un poquito. Ah, ok. Es que no pude abrir su presentación, ¿eh? Algo pasó en el archivo que me mandaron y no lo pude abrir. Pero bueno, empiezo. Bueno, primero empezamos con lupus eritematoso sistémico. Como generalidades tenemos que el lupus es una enfermedad autoinmune. Tiene una incidencia de 1 en 250 mujeres afroamericanas y de 1 a 400 mujeres blancas. Del 15 al 20% de los casos se van a diagnosticar en la infancia. En los adultos predomina el sexo femenino en una proporción de 9 a 1. El lupus afecta al riñón en el 75% de los pacientes con la enfermedad activa y puede ser la presentación inicial en más del 20% de estos. La afección renal puede estar presente de manera histológica, aunque la función renal se encuentre normal, y se va a denominar como nefritis lúpica subclínica. Otros casos se pueden presentar sin evidencia clínica ni inmunológica, pero en la biopsia renal se encuentran inmunoreactantes y en la microscopía electrónica hay inclusiones microplasmáticas tubuloreticulares. Siguiente, por favor. En los factores de riesgo que participan para la aparición de lupus es la predisposición genética, el sexo, que vendría siendo el femenino, también las hormonas sexuales femeninas, las infecciones virales, más que nada por el virus de Epstein-Barr, también la exposición a rayos ultravioleta y la apoptosis celular exagerada y también una inadecuada deposición de los cuerpos apoptóticos. En la patogenia tenemos que el lupus es una enfermedad de los linfocitos B, donde hay una disfunción en el mecanismo de regulación. Esto quiere decir que los linfocitos B que están autorreactivos persisten y se salen de control y hay una aparición de gran número de anticuerpos. Las alteraciones en los receptores de membrana de estos linfocitos, como el aumento de la expresión del CD154, que están ligados al receptor CD40, y al unirse inducen a la activación, la proliferación y la diferenciación y también la producción de los anticuerpos. Los mecanismos por los cuales se logra de manera normal la tolerancia del sistema inmune, pues son la de lesión clonal, donde los linfocitos T y B autorreactivos en el timo y en la médula ósea se van a unir a los anticuerpos autólogos durante su maduración y van a ser eliminados. También está la anergia clonal, que es la inactivación de los linfocitos T cuando las células presentadoras de antígenos aparecen como señales coestimuladoras, y también la supresión clonal periférica, donde los linfocitos T, CD4 y CD25 y las citocinas antiinflamatorias suprimen a los linfocitos autorreactivos. En el lupus, la presencia de los depósitos de inmunoglobulinas y del complemento en el tejido renal y también la detección de los anticuerpos anti-ADN en la circulación dan lo que son los complejos inmunes y el depósito renal de estos que van a causar la nefropatía lúpica. Se tienen otras teorías, como que el desarrollo de anticuerpos monoclonales anti-ADN pueden reaccionar frente a los antígenos que no están presentes en el ADN, incluyendo componentes de la membrana basal glomerular, como el heparan y la laminina. Esta unión se va a realizar por complejos formados por la unión de histonas y ADN, y estos complejos se llaman nucleosomas, que van a mediar la unión de los anticuerpos anti-ADN con las superficies celulares en la heparan y la laminina en la membrana basal glomerular.
Un factor que favorece a la liberación de estos nucleosomas y a la formación de los anticuerpos es la alteración en la apoptosis. Esto conduce a la persistencia de las células T autorreactivas. Y también el depósito de los anticuerpos desencadena una respuesta inflamatoria secundaria por la producción de citocinas por células resistentes como infiltrantes como los macrófagos y los linfocitos T. Las citocinas actúan como un factor quimiotáctico para atraer las células hematopoyéticas. Un ejemplo de esto es la quimiosina beta, que se expresa en las células mesangiales y tubulares y actúan como un factor quimiotáctico para los monocitos y los linfocitos que van a dar el inicio de la nefritis lúpica. También las células hematopoyéticas son activadas y liberan factores que producen daño renal, como los radicales libres de oxígeno y enzimas lisosomales. Y al mismo tiempo se va a activar lo que es el sistema del complemento y el sistema de la coagulación, que va a agravar el daño renal y va a aumentar la respuesta inflamatoria. Siguiente. Como manifestaciones del lupus, pues el inicio puede ser medio insidioso y por lo general se ven lesiones dermatológicas y también hay dolores articulares. Más que nada en los niños se va a ver un cuadro agudo y también inquietante porque va a haber presencia de fiebre elevada sin una causa aparente. También van a presentar lo que es anorexia y pérdida de peso. Y se puede acompañar de lo que es caída de pelo, exantema o eritema malar, también úlceras orales, mialgias y artralgias, que van a dar como los indicios del diagnóstico para el lupus. También puede haber signos como pleuritis, derrame pleural, dolor abdominal. También puede haber hepato, espleno o adenomegalia, cefalea, convulsiones y leucopenia y anemia. Siguiente, sí. En cuanto a la nefritis lúpica, pues su cuadro clínico pues es muy variado. La manifestación inicial suele ser la hematuria, la proteinuria sintomática y puede haber un síndrome nefrítico o nefrótico. Va a haber hipertensión arterial, glomerulonefritis rápidamente progresiva o insuficiencia renal crónica. La acidosis tubular distal puede preceder el inicio de la nefritis lúpica y en los exámenes de laboratorio van a confirmar lo que es el diagnóstico y también la biometría hemática. Nos van a dar el reencuentro de eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Estos nos van a mostrar lo que es anemia, leucopenia, trombocitopenia y anticuerpos antinucleares. Para valorar la afección renal, se necesita un análisis de orina para estimar la proteinuria y las concentraciones séricas de urea, creatinina, electrolitos séricos, ácido úrico y también el CO2 total. Tampoco es necesaria la biopsia, pero esto solamente se va a requerir para establecer el tratamiento, el pronóstico y evaluar la efectividad del mismo tratamiento. Sí, ¿qué pasa? Y bueno, ya la clasificación de la nefritis lúpica son 6 clases en total. Se van a ver lo que son alteraciones en glomérulos, túbulos, tejido intersticial y pequeños vasos. Y esto se va a realizar por las biopsias renales. La clase 1 vamos a ver glomérulos normales con el microscopio de luz, también por estudio de inmunofluorescencia y por el microscopio electrónico. No se van a presentar en niños con lupus por lo general. En la clase 2 tenemos glomerulonefritis mesangial, donde los glomérulos con moderada hipertrofia mesangial y también proliferación celular leve. En la inmunofluorescencia se van a evidenciar depósitos de inmunoglobulinas y el complemento en el mesangio y depósitos electrodensos en y también en las
membranas basales paracapilares, y va a haber orina normal o proteinuria y hematuria mínima. En la clase 3 va a haber una glomerulonefritis proliferativa segmentaria y focal. Va a haber una proliferación celular moderada en algunas áreas de nuestro glomérulo y va a afectar a menos del 50% de los que se van a observar. Y se asocia a cambios en el mesangio. También hay una proliferación extracapilar y las lesiones de necrosis fibrinoide, infiltración leucocitaria y cuerpos hematoxilínicos. Por la inmunofluorescencia y el microscopio electrónico se van a ver depósitos inmunes subendoteliales y el paciente va a presentar proteinuria y hematuria de un grado moderado. En la clase 4 va a ser una glomerulonefritis proliferativa difusa. Esta va a afectar a más del 50% de los glomérulos que se observan. Se va a encontrar también un grado de esclerosis glomerular y van a haber manifestaciones inflamatorias intersticiales. Es frecuente encontrar trombos glomerulares en asas en alambre y proliferación extracapilar. Por los microscopios, los depósitos son granulares y irregulares en los ejes mesangiales y las paredes capilares intra y extramembranosas. Los glomérulos se ven en zonas de necrosis donde aparecen cuerpos hematoxilínicos que se consideran específicos en el lupus, y las lesiones tubulointersticiales son más intensas. Va a haber hematuria, proteinuria y cilindruria, importantes que acompañan al síndrome nefrótico. En la clase 5, la glomerulonefritis membranosa, las paredes capilares se van a ver engrosadas por depósitos subepiteliales demostrados por la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. Y también se van a ver membranas basales en agujas. La lesión se asocia a una proteinuria marcada y también a un síndrome nefrótico. Y en algunos pacientes puede evolucionar a lo que es una insuficiencia renal. Y finalmente en la clase 6 es una glomerulonefritis esclerosante. Es el estadio final y es irreversible de las alteraciones renales. Va a haber un engrosamiento de la matriz mesangial. También va a haber esclerosis glomerular y vascular, una atrofia tubular y fibrosis en el intersticio. Y bueno, aquí se pueden ver algunos ejemplos que venían en el libro de las diferentes clases de la glomerulonefritis. Para el tratamiento, pues la terapia principal es con corticoides. Esta inició como en 1949 y pues es la terapia de inicio para las exacerbaciones del lupus. Se usa prednisona y ciclofosfamida por 6 meses y se ha visto que esto estabiliza mejor la nefritis lúpica que el uso del esteroide aislado. En pacientes con clase 1 y clase 2 no requieren tratamiento de inmunosupresión. En pacientes con clase 3 requieren una dosis moderada de esteroides de forma aislada. Por lo general se dan 0.5 miligramos por kilogramo al día. En pacientes con clase 4, pues se incluyen esteroides de 0.5 a 1 miligramos por kilogramo por día por 8 semanas. Y después 5 miligramos por 3 días o a 0.5 miligramos cada 3 días o 0.25 miligramos por kilogramo por día en días alternos. También se usan los bolos de metilprednisolona en dosis de 1 gramo por metro cuadrado al día por superficie cutánea por 3 días. Y se recomienda mucho administrar ciclofosfamida vía oral en dosis de 2 miligramos por kilogramo al día por 3 meses, y se pueden administrar bolos mensuales por 6 meses en dosis de 0.75 por metro cuadrado de superficie corporal o de 0.5 gramos
por metro cuadrado si la función renal ya se encuentra disminuida. Si la nefritis lúpica pues es grave, los bolos de ciclofosfamida se pueden administrar cada 3 semanas, extendiendo el periodo hasta después del periodo se van a administrar cada 4 semanas. Y como terapia coadyuvante se puede dar antihipertensivos y hipolipemiantes. Pues estos tienen un efecto nefroprotector. Y ya si el paciente tiene una fase terminal, pues es candidato al trasplante renal y pues la recurrencia de lupus en el injerto va a ser muy rara. A ver, antes de que pasemos a la siguiente enfermedad, vamos a puntualizar algunas cosas del lupus. A ver, empieza con la primera diapositiva, por favor. Con tu primera diapositiva del lupus. Ok. Bueno, sí, está bien, la que sigue. Bueno, seguramente van a ver el lupus de forma más profunda en algún otro módulo. Realmente aquí como que lo tenemos que enfocar más a la cuestión renal, ¿no? El lupus es una de las entidades que provocan más afección renal. De hecho, uno de los órganos que más se afectan en el lupus, pues es el riñón. Prácticamente del 100% de personas que tengan lupus, más del 80% van a tener involucro renal en alguna de las fases o de las etapas de lupus, ¿no? Es como el órgano predilecto. Entonces, es importante que al momento de que se haga diagnóstico de lupus, se documente qué participación tiene el riñón en ese momento. Como lo comentaste, no a todos los lupus se les hace biopsia renal al inicio. De hecho, hay criterios para tomar biopsia renal. A ver si quieres, vea las fases de la nefropatía lúpica. A ver, ahí si quieres, quédate. Muchas veces se hace diagnóstico de lupus secundario a la biopsia renal. Es decir, se presenta un paciente con síndrome nefrótico o nefrítico, ¿no? Tú tienes que hacer un abordaje de por qué tiene síndrome nefrótico o nefrítico, ¿no? Entonces, dentro del abordaje, que ya lo vimos en las clases previas, pues obviamente tienes que tomar todos los laboratorios, incluyendo complementos, inmunoglobulinas. Cuando tienes una sospecha muy fundamentada de que podría ser lupus, pues hay que pedir los anticuerpos específicos, ¿no? Que son anti-DNAs, ANAs, ¿no? Y si te queda la duda de que pudiera ser algo inmunológico, acuérdense de las biopsias renales en todo paciente con nefrótico o nefrítico, ¿no? Cuando es necesario. Entonces, muchas veces se realiza biopsia renal y resulta que encuentras una de las fases de nefropatía lúpica, ¿no? Sin que tú supieras que el paciente tenía lupus. Entonces, ahí ya haces el diagnóstico, ¿no? Entonces, tienes un grado 3, una clase 3, 4 de nefropatía lúpica, pues bueno, resulta que el paciente tiene lupus. Ahora, la fase en la que es más frecuente hacer diagnóstico tanto de lupus, que es cuando empieza con más manifestaciones a nivel renal, es la fase 4. A ver, vea la siguiente diapositiva, que es esta, la proliferativa difusa. Generalmente, casi todos los pacientes con un lupus bastante activo se pueden encontrar en esta etapa, ¿no? Obviamente, para llegar de la etapa 1 o clase 1 a la clase 5 pueden pasar varios años, ¿no? Los que a lo mejor muchas veces ni siquiera se hizo el diagnóstico de lupus de forma oportuna. Y la característica de esta clase 4 es que los pacientes van a cursar con nefrótico y nefrítico, o sea, van a tener manifestaciones clínicas y bioquímicas de tener esos dos síntomas, ¿no? O dos síndromes, nefrótico y nefrítico.
¿Se puede hacer algo para revertir las clases, ya sea de la 4 a la 3 o de la 3 a la 2? Pues claro que sí, ¿no? Para eso son los medicamentos que acabas de mencionar, los inmunosupresores. Se puede hacer algo para revertir y que no avance ese daño renal, ¿no? Vamos a la otra diapositiva. Generalmente ya cuando estás en grado 5 es difícil que se pueda revertir, porque ya aquí ya hay un grado de insuficiencia renal, ¿no? Para pasar de clase 5 a clase 6 es muy pequeñito el tiempo o el intervalo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya aquí ya empieza con esclerosis, ¿no? De los glomérulos. Ustedes se fijan, ¿ustedes ven la flechita que yo tengo o no? ¿No, verdad? Bueno, en esta diapositiva donde dice clase 6 de nefritis lúpica, ustedes ven aquí los glomérulos, ya están todos esclerosados, ¿no? Ya se pierde todo lo que es la cápsula de Baumann, ya está todo esclerosado. Entonces, ya prácticamente en este estadio, ándale ahí mero, en ese estadio, pues ya no hay riñón, definitivamente, ¿no? Ni aunque tú le des todos los medicamentos para tratar la nefritis lúpica, puedes revertirlo, ¿no? Ya llegando aquí, definitivamente ya el paciente va a tener muchas manifestaciones metabólicas y hay que recurrir pues a las terapias de reemplazo renal y obviamente un trasplante renal, que era lo que me comentaba ayer su compañera de los pacientes con lupus, ¿no? Que realmente es muy raro que el lupus recaiga en el injerto, porque los mismos medicamentos que vas a usar como tratamiento inmunosupresor para el trasplante son los mismos tratamientos que vas a usar pues para el lupus, ¿no? A ver, vámonos al tratamiento del lupus. ¿Qué es ¿no? Obviamente esto es diferente en niños, ¿no? Las dosis son diferentes. También tienes que tratar si el paciente, por ejemplo, está con nefrótico, tienes que dar las dosis del esteroide hasta como se maneja, ¿no? Que es 2 miligramos por kilo día, máximo 60 miligramos. Siempre hay que tomar en cuenta las dosis tope, que era lo que yo les decía, ¿no? Las dosis tope de un niño o de un adolescente van a ser las dosis que tú le manejas a un adulto, ¿no? Entonces, aquí se pueden usar otros medicamentos inmunosupresores, ¿no? Se habla de la ciclofosfamida, se habla del mofetil-micofenolato, se habla del rituximab. Cada uno tiene sus efectos secundarios. La ciclofosfamida, por ejemplo, en bolos es un medicamento que te puede ocasionar una baja de todo lo que son líneas celulares, ¿no? Glóbulos blancos, plaquetas, eritrocitos, ¿no? Entonces, muchas veces, 15 días después de la administración de la ciclofosfamida, se presenta algo que es el nadir, ¿no? Que es lo que llamamos que es la baja de defensas y el paciente te puede morir de cualquier cosa, ¿no? Neumonía, infecciones respiratorias, gastrointestinales. Entonces, es como bien difícil estar administrando estos medicamentos por el riesgo que conlleva y muchas veces se te mueren de las infecciones presentadas a el mismo, en la misma enfermedad, ¿no? El lupus. Realmente es una enfermedad bastante difícil, pero bueno, con un buen control y un buen tratamiento, pues podemos evitar que ese daño renal progrese de forma rápida, ¿no? Y conocemos pacientes con lupus que llevan muchos años de lupus y el riñón digamos que está estable, ¿no? Y tengo otras pacientes que a lo mejor en diagnóstico de lupus y ya tienen nefropatía grado 4, grado 5, ¿no? Entonces, pues es diferente en cada paciente. Acuérdense, pacientes con diagnóstico de lupus requieren necesariamente vigilancia por el nefrólogo, siempre a la par que el reumatólogo, ¿no? O el internista, quien esté tratando la enfermedad como tal. Entonces, pues bueno, nada más esto de lupus. Si quieren, pasen a la siguiente enfermedad, por favor. Bueno, la siguiente es la diabetes mellitus, que es la principal causa o que nos lleva a una afección renal. Bueno, la epidemiología es la primera causa de la enfermedad renal terminal en Estados Unidos, Europa y Japón. El 99% de los pacientes que van a corresponder a diabetes mellitus tipo 2
Es más común que la tipo 2 te lleve a insuficiencia renal terminal. La incidencia es más alta en mujeres, en afroamericanos, hispanos, nativoamericanos, americanos de origen asiático. Se presenta entre la quinta y sexta década de la vida. Ok, la biopatología. La hiperglucemia es el principal factor para el desarrollo de una nefropatía diabética. El aumento de la generación de las especies reactivas de oxígeno, los famosísimos ROS, son importantes porque los ROS lo que van a hacer va a ser una disminución del óxido nítrico. Como lo vimos en clases anteriores, el óxido nítrico era un vasodilatador. Bueno, por algunos factores va a inhibir la formación del óxido nítrico. La hemodinámica en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 es menor grado que la tipo 2. Se muestra un aumento de la filtración glomerular denominada hiperfiltración. Hace un aumento de la filtración sanguínea por el glomérulo y se eleva la presión capilar glomerular. Las hormonas. Aquí son citocinas, hormonas. Realmente es como verlo todo general. Van a ser las citocinas, hormonas, vías de señalización, factor de crecimiento beta, factor de crecimiento de tejido conectivo, angiotensina 2, el óxido nítrico otra vez. Bueno, es como verlo como un todo porque en sí, pues, la diabetes mellitus es muy grande. Sin embargo, en este tipo de casos se utilizan los IECAS y ARA2 que hacen algo que se le llama nefroprotección. Bueno, ya conocemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el de siempre, donde van a actuar los IECA y los ARA2. La evolución se va a dividir en 4 estadios. En el primer estadio comienza después de las manifestaciones clínicas de la diabetes, el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular aumenta hasta el 50% y los glomérulos y los túbulos renales se hipertrofian. En la diabetes mellitus tipo 2 presenta una elevación de la tasa de la filtración glomerular durante la primera fase de macroalbuminuria, más de 3.000 microgramos en 24 horas. En el estadio 2, el 30% de los diabetes tipo 1 van a pasar a diabetes tipo 2, caracterizado por una microalbuminuria. La filtración glomerular se encuentra normal. Histológicamente vamos a encontrar alteración en el engrosamiento de la membrana basal glomerular y de los túbulos y una expansión de la matriz mesangial. En el estadio 3 vamos a encontrar en los pacientes una proteinuria franca de 500 miligramos en 24 horas y una disminución de la tasa de filtración, hipertensión y una biopsia. Vamos a encontrar una glomeruloesclerosis difusa y una creatinina sérica normal. En el estadio 4 vamos a encontrar un deterioro constante de la filtración glomerular y una progresión de la enfermedad renal terminal. Habitualmente vamos a encontrar una proteinuria mayor de 3,5 gramos en 24 horas, hipertensión, pero no se encuentran cilindros eritrocíticos. En la diabetes tipo 2 se desarrolla una enfermedad renal crónica sin proteinuria de rango nefrótico, hiperpotasemia grave y mayor incidencia de infecciones bacterianas y micosis del aparato genitourinario. Bueno, el tratamiento va a depender en qué estadio se encuentre. En el estadio número 1 vamos a encontrar, un control estricto de la glucemia, control de la presión arterial con los IECA y ARA2, que era lo que les comentaba sobre la nefroprotección. El estadio 2 vamos a encontrar igual control de la glucemia, IECA, ARA2, control de la presión arterial, el abandono de tabaco, reducción de peso, ejercicio, exploración ocular nodular
En el estadio 3, de igual manera, y EKA 2, control de la presión, restricción de la proteína, 8 gramos por kilogramo por día, para el peso ideal, y mediciones de la hipolipidemia. En el estadio número 4 vamos a encontrar un tratamiento de las manifestaciones del síndrome nefrótico y una de las insuficiencias renal crónica. La preparación del tratamiento sustitutivo renal y, bueno, prevención para el metabolismo del calcio y fósforo y prevención de la anemia. Eso sería en diabetes mellitus. A ver, regrésate, ¿no? Bueno, pues aquí nada más comentar, ¿no? Que, por ejemplo, los pacientes que tienen esta enfermedad, siempre hay que hacer un abordaje de cómo está la función renal, ¿no? Igual que el lupus. Al momento del diagnóstico hay que hacer un abordaje de en qué etapa o en qué fase se puede encontrar, ¿no? Porque igual muchas veces el diagnóstico se retarda y aunque te hagan el diagnóstico y llevas varios años, por ejemplo, con esta entidad, pues no quiere decir que necesariamente al momento del diagnóstico tengas nefropatía grado 1, ¿no? Muchas veces si el diagnóstico se retrasó 3, 4, 5, 10 años, pues a lo mejor ya estás en fase 2, fase 3, vámonos a las fases. Igual para que un niño tenga que llegar a lesión renal crónica, pues a veces pasan más de 20, 30 años. Por eso es que es difícil que nosotros veamos esto en un paciente pediátrico, ¿no? Generalmente cuando vemos grados de insuficiencia renal o lesión renal crónica y un niño que tenga esta enfermedad, pues es como poco probable, ¿no? Porque tarda en avanzar los grados de nefropatía desde el 1 hasta el 5. Tú aquí me manejas 4 grados, pero algunas literaturas te manejan 4, otras te manejan 5, ¿no? Eso se llaman estadios de Mogensen, así se les llama, porque son los estadios de nefropatía diabética. Siendo un riñón normal en el estadio 1 y obviamente progresando hasta el estadio 5, ¿no? Que es ya cuando hay falla renal terminal. A diferencia de otras enfermedades, aquí no hay atrofia, ¿no? Aquí no hay disminución del tamaño renal, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, en otras glomerulopatías, la tendencia era hipoplasia renal o atrofia renal, ¿no? Disminución de los tamaños renales. Aquí no. A partir del estadio 3 va a haber una hipertrofia y un crecimiento de los riñones, ¿no? Que sería lo mismo. Entonces, prácticamente si tú haces una biopsia renal, ¿no? En alguna de las etapas de la nefropatía diabética, puedes encontrar los nódulos de Quimestil que puso ahí su compañero, pero realmente son riñones grandes, ¿no? De hecho, las dos únicas enfermedades que cursan con insuficiencia renal y riñones grandes son la diabetes mellitus, la amiloidosis renal, y bueno, hay una tercera, que son los riñones poliquísticos, ¿no? Estas son las 3 enfermedades que cursan con insuficiencia renal o lesión renal crónica, pero que, contrario a las glomerulopatías, en vez de ser chiquitos, los riñones son grandes, ¿no? Entonces eso es algo como muy importante. Aquí me hubiera gustado que en vez de que hubieras puesto fotos de paisajes y cosas que se ven bien bonitas, me hubiera gustado que hubieras puesto cómo se ven los glomérulos en cada estadio, ¿no? Digo, está muy bonito esto, pero pues acuérdate que estamos en una clase universitaria, ¿no? Entonces, aquí, para la próxima, pon una foto de lo que corresponde a cada estadio, ¿no? A ver, vete a las siguientes. El estadio 2. Ok, sí, en el estadio 2 prácticamente
es una filtración glomerular normal, pero ya empieza a haber alteraciones histológicas. A ver, vete a la 3. Aquí no te entendí por qué dijiste que, a ver, regrésate. ¿Por qué dijiste que DM1 progresa a DM2? O sea, no entendí, no, en el estadio 2. Aquí, ¿por qué dijiste esto? Muy bien. El libro mencionaba que la mayoría de los pacientes que son de diabéticos mellitus tipo 1, en el estadio, el 30% de ellos van a progresar a diabetes mellitus tipo 2. Pues eso como que no me queda claro. ¿Cómo va a progresar de diabetes tipo 1 a diabetes tipo 2? No tienen la misma fisiopatología, ni acuérdate que la 1 es inmunológica, ¿no? Diferente, entonces no, como que ahí no me queda claro. A ver, vete a lo que es el sistema renina-angiotensina, que era lo que unas diapositivas previas a estas. Y aquí, ¿qué fue lo que me quisiste decir? O sea, en parte del tratamiento, que ahorita vamos a ir al tratamiento, ¿qué es lo que tú haces con el IECA o el IECA? ¿Cómo te protege ese riñón? ¿Por qué es nefroprotector? ¿En qué fase actúa? Eso ya se lo sabe. A ver, alguien ayude a Jorge, por favor. ¿Quieren que pregunte? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, o sea, si estamos hablando de que para disminuir la progresión de la nefropatía diabética hay que dar IECAS, y aquí te ponen un eje, ¿no? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo funciona ese IECA para proteger tu riñón? ¿Qué hace? Pues detiene el paso de que es la conversión de la angiotensina 1 a la angiotensina 2. O sea, ese sí es parte del eje, pero Ajá. ¿qué es lo que disminuye la proteinuria? ¿Cómo te protege el IECA tu riñón? Pues baja lo que es la perfusión renal. Entonces. ¿Dónde actúa el IECA? En la enzima convertidora de angiotensina. Ajá, ¿y a qué nivel actúa? En el hígado. ¿En qué arteriola? ¿En qué arteriola? En la aferente. Arteriola eferente, eso ya se lo deben de saber, ¿no? Realiza vasodilatación de la arteriola eferente, contraponiendo la acción de la angiotensina 2, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace? Disminuye la presión intraglomerular, y si disminuye la presión intraglomerular, va a disminuir la proteinuria, ¿no? Entonces, por eso los IECAS se dan en personas con nefropatía diabética a partir del estadio 3, ¿sí? En el 1 y el 2 no se da nada, no es necesario. Con un buen control de la glucosa, ejercicio, control de la presión arterial, con eso es suficiente para mantenernos ahí. Incluso muchas veces se puede revertir de etapas. Abajo de la 3 puedes revertir a la 2 y a la 1 con un control adecuado de la glucosa. Pásame las que sigues, vamos a regresar a las etapas. En la 3. Ok, ya en la 3 ya realmente es como una progresión más rápida, ¿sí? Aquí pueden pasar más de 15 años, pero dependiendo, ¿no? Y aquí ya empieza a haber otras alteraciones producto de la hiperglicemia. Por ejemplo, ya puede haber alteraciones vasculares a nivel ocular, ¿no? Puede haber alteraciones ya a nivel cardíaco, ¿no? Entonces, casi siempre el tamaño de los capilares o de los vasos sanguíneos renales prácticamente van a ser iguales al tamaño de los vasos sanguíneos oculares. Entonces, a partir de este momento, no solamente hay que hacer un escrutinio para el abordaje de la diabetes mellitus, de la nefropatía diabética, sino ya requieren, por ejemplo, control oftalmológico. Si ya un paciente tiene algún grado de retinopatía a nivel oftálmico,
seguramente la tiene renal, ¿no? Entonces, muchas veces obviamos la biopsia en un paciente con diabetes. Ya no le hacemos biopsia porque prácticamente estamos seguros que la causa de la lesión renal, pues, es esta, a menos que tenga datos de alguna glomerulopatía diferente, ¿no? Ahí se puede hacer biopsia, pero realmente sería muy mala suerte, ¿no? Decía un maestro mío que Dios no es tan malo, ¿no? Y que no te manda 2 enfermedades concomitantes, ¿no? Pues la verdad es que sí, yo he tenido casos de pacientes que tienen 2 cosas, ¿no? No sé, diabetes, leucemia, glomerulonefritis, algún problema neurológico, no sé, ¿no? Entonces, es muy importante que se documente que sí realmente la causa de la enfermedad renal sea esta, ¿no? Pero bueno, es como muy innecesaria la biopsia, ¿no? Y bueno, ¿qué encontramos en la biopsia a partir de esta etapa? Pues glomerulosclerosis, ¿no? Y los nódulos de Kimmel-Wilson, que ya habíamos comentado. Que aquí me hubiera gustado que hubieras puesto una foto, ¿no? No de esto. A ver, pásame otra. Ya en el grado 4 ya se establece una enfermedad renal. La progresión, como les dije, ya es más rápida, ya hay hipertensión, ya empieza la esclerosis. Y bueno, obviamente, concomitante a esto, pues ya vamos a empezar a ver alteraciones metabólicas, ¿no? Propias de la lesión renal. Pásame otra y aquí te faltaría el estadio 5, ¿no? Que no pusiste aquí, pero te digo, algunas bibliografías te manejan 4, otras te manejan 5, pero bueno, ya el 5 es enfermedad renal crónica terminal, ¿no? Aquí es importante esto, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar de evitar la progresión, ¿no? De las diferentes etapas. A partir del estadio 3, que era como lo que les decía, ¿no? Ya empezamos con nefroprotección. Muchas veces en estos 2 grados es innecesario que demos nefroprotección con IECAS, pero bueno, hay que disminuir proteínas en la dieta, eso te disminuye obviamente la elevación de creatinina de forma más rápida, y pues bueno, ya una vez que determinamos que un paciente tiene algún grado de nefropatía diabética y ya cuando está llegando al estadio 4, lo podemos preparar para un trasplante anticipado, ¿no? Para que no pase a los tratamientos de diálisis y hemodiálisis, y realmente les va muy bien con el trasplante renal, ¿no? Imagínense, para que vuelvan a tener daño renal secundario a esta enfermedad, pues ocupan otros 30 años, ¿no? Y obviamente con un mal control de la glucosa. Entonces, les va muy bien con un trasplante renal. Y pues bueno, nada más, a ver cuál es la que sigue. De las diapositivas. Ok, terminamos con diabetes. Continúa entonces, por favor. Era hipertensión, pero es que estas diapositivas se hicieron antes de que presentaran mis compañeras hipertensión. Entonces no sé si quiere que... Si quieres, vamos a pasarnos la hipertensión, porque la hipertensión es un tema que ya vimos, entonces no tiene caso que lo volvamos a ver. Bueno, nada más algo interesante que encontré es que no se... Bueno, en los pacientes que son de origen afroamericano, o sea, negros, en ellos es diferente, porque ellos tienen una deficiencia en óxido nítrico. Y bueno, había un video de 2 minutos, pero vamos, seguimos en enfermedades vasculares renales. Bueno, enfermedades vasculares renales. La trombosis de la arteria renal puede ser por 2 causas: la etiología trombótica o embólica. Clínica. Vamos a encontrar un dolor lumbar, fiebre, hematuria e hipertensión. El diagnóstico se va a hacer por marcadores de destrucción tisular. En la tomografía con contraste vamos a encontrar una hipoperfusión, y el diagnóstico definitivo, el estándar de oro, se va a hacer por una arteriografía. El tratamiento va a ser por fibrólisis local mediante cateterización de la arteria y trombectomía mediante cateterización o cirugía. Entonces, es lo que se vería aquí. Bueno, no sé si logren apreciarlo.
justamente aquí en la punta del puntero. Ok, enfermedad heteroembólica o embólica del colesterol, la liberación de la circulación general de las microgotas de colesterol que proceden de la placa de ateromad en un paciente con aterosclerosis generalmente severa, produciendo una isquemia y una reacción inflamatoria. La etiología, bueno, puede ser por una ruptura del ateroma, como ya mencionamos, o por medicación con un tratamiento trombolítico o anticoagulante. La clínica renal va a ser más frecuente, produciendo una insuficiencia renal leve, un aumento en la creatinina de 0.1 miligramos por decilitro y una progresión nefrótica terminal. Es raro el dolor y la hematuria. Se va a poder ver cutáneamente o unas lesiones porazuadas en los dedos, sobre todo en los pies. Y también se podría ver esto en el ojo, en el fondo de ojo. El diagnóstico va a ser por anamnesis de antecedentes de aterosclerosis, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, cardiopatía isquémica, claudicación, de el tratamiento anticoagulante o fibrolítico. La exploración física va a ser por lívido reticularis, los pulmones son palpables. En el fondo de ojo, la placa de Hollinghurst, que fue lo que se les mostró acá, esta cosita. Analítica, aumento de la velocidad de sedimentación y trombopenia. El tratamiento va a ser soporte y suspensión de anticoagulantes y fibrolíticos y el uso de estatinas. Aquí es los pulsos, no es los pulmones. Pulsos palpables. Okay. Para que lo leas bien. Ok. La nefroangiosclerosis se va a dividir en dos, en benigna, que son una fibrosis del losa capilar y engrosamiento de la membrana basal y un aumento de la matriz mesangial sin proliferación celular. Clínicamente va a ser asintomática y tenemos la maligna, que va a ser una necrosis fibrinoide de las arteriolas y proliferación miointimal en capas de cebolla. La clínica, la causa de insuficiencia renal progresiva y proteinuria y insuficiencia ventricular izquierda. La clínica lo vamos a poder ver por lumbalgia, fiebre, escalofríos y producción de insuficiencia renal en riñón y riñones grandes. Diagnóstico, elevación de la urea, creatinina y la aspiración de leucocitos. El tratamiento va a ser con anticoagulante. Bueno, esta de trombosis venosa renal ya la vimos con la doctora y ya sería todo. ¿Ya se acabó la exposición? Pues sí, es lo que... Les faltó muchísimo, muchísimo. De hecho, por eso este tema eran 2 horas, ¿no? Porque el tema es muy largo. Les faltaron muchísimas enfermedades. Les faltaron todas las vasculitis, ¿no? Esto de las trombosis, eso no era tan importante, pero les faltaron todas las vasculitis, las enfermedades granulomatosas, la clasificación de todas estas, son muchísimas vasculitis y esas son muy importantes, ¿no? Por eso les digo, la clase era de 2 horas para que pudieran abarcar todo. Entonces, pues bueno, vamos a acabar con esto porque obviamente ya se tiene que hacer el examen y eso. En el examen obviamente voy a incluir todas las enfermedades que faltaron, ¿no? Faltan, les digo,
las enfermedades granulomatosas, las no granulomatosas, Goodpasture, poliarteritis nodosa, todo eso, en vez de que hubieran puesto hipertensión y esas cosas que ya vimos, ¿no? O sea, acuérdense que es un consejo que les doy, tómelo quien pueda, quien no lo tome. Ya están en la universidad, ¿no? Ya no pueden salir con estas exposiciones de niño de primaria, ¿no? No se leen las exposiciones, ya se los había dicho. Se lo tienen que aprender, tienen que comprenderlo, tienen que poner imágenes para que todo sea más dinámico. Es una falta de respeto para todos los compañeros que estén leyendo y que ni siquiera lean bien. Entonces, tache, mala presentación, mala. Entonces, estúdienlo ustedes por su cuenta. Todas las enfermedades sistémicas, de hecho, ustedes lo buscan en diferentes bibliografías y lo buscan así, ¿no? Riñón y enfermedades sistémicas, van a encontrar una lista interminable, ¿no? A lo mejor es como difícil que abordemos cada enfermedad de forma larga, ¿no? Pero enfocado como al problema renal que te causan, que salen las biopsias, cuál es el tratamiento, ¿no? Todo eso es lo que tienen que ver, ¿no? Entonces, hay muchas enfermedades sistémicas que causan involucro renal, muchísimas. Y si ustedes tratan la enfermedad de base, pues obviamente se limita el daño renal. Y entonces ya nada más te encargas de controlar la enfermedad de base y ya digamos que no hay necesidad de que se tenga que dializar el paciente o trasplantarlo, todo eso, ¿no? Entonces, lean el tema, es un tema bueno, no es aburrido, es bastante dinámico, y lean las enfermedades que faltaron, ¿vale? Lean las enfermedades que faltaron, por favor, porque sí van a venir en el examen. ¿Sí, chicos? Entonces, ya acabamos las clases, ya acabamos todos los temas que estaban por dar. Yo mando las preguntas del examen, y pues bueno, ojalá que les haya gustado el módulo, les deseo suerte. Algunos de ustedes, pues, me los voy a encontrar seguramente en el internado, en sus prácticas, ¿no? Y pues bueno, ojalá que si algún día tenemos pacientes renales y que toque hacer alguna cosa que vimos aquí en clase, pues que se lo sepan, ¿verdad? Que no me decepcionen, por favor. Que me da mucho orgullo ver que muchos de ustedes después llegan como mis colegas y de verdad es muy, muy satisfactorio ver que a lo mejor pusimos un granito de arena en su formación. Recuerden que si son, a lo mejor uno es un poco estricto, es por ustedes. No sean médicos mediocres, no lo sean, por favor. Entonces, pues bueno, no sé si alguien quiera comentar algo. Disculpe, doctora, entonces, ¿qué enfermedades nos faltaron? En la carta descriptiva nada más nos mencionaba lupus y enfermedades vasculares, y bueno, por las No, pues es que en los capítulos son muchas, o sea, si tú agarras un libro de nefrología, no vienen esas dos, ¿no? Son muchas, ¿no? Y te digo, no pude abrir la presentación por alguna cosa, ¿no? No la pude abrir y dije, bueno, confío en que la hayan hecho bien, ¿verdad? Son generalmente todas las vasculitis, todas, poliarteritis nodosa y granulomatosis de Wegener, todas estas son bien importantes. Son las que más causan daño renal. Te vas a encontrar un sinfín de pacientes cuando pases por medicina interna con estas enfermedades. Ojalá que las vean en otro módulo, ¿no? En reumatología, medicina interna, no sé qué otros módulos tengan, pero sí son, que serán como unas 9 enfermedades te faltaron. Entonces, te digo, no se limiten a la carta descriptiva, o sea, fíjense en el libro de nefrología, ¿no? O sea, no se limiten a, yo nada más lo que va en la carta, o sea, obviamente, pues si es lo que pide la universidad está bien, ¿no? Pero háganlo por su conocimiento general, ¿no? Y para que el día de mañana, si tienen estas enfermedades o estos pacientes, ustedes sepan cómo diagnosticarla, ¿no? Imagínense qué tal si por alguna situación caigo en sus manos, ¿no? Ya ustedes médicos y yo ya estoy viejita y llego con ustedes y que resulta que tengo una granulomatosis de Wegener y me toca uno de ustedes, imagínense qué decepción, ¿no?
ahí me voy a morir del susto. Entonces, por favor, no lo hagan solamente por cumplir. Si realmente les gusta la medicina, traten de leer más para ustedes, para que se les quede, para que sean buenos médicos, para que no terminen en una farmacia similares dando consultas a 30 pesos el resto de su vida. Entonces, quien quiera tomar el consejo, adelante. Quien no quiera, también es muy respetable. Doctora, yo quiero comentar algo. La verdad, muchas gracias por su consejo. Pero la verdad siento que mis compañeros y yo estamos muy abrumados por este módulo, por la irresponsabilidad de nuestro tutor. No sé si están de acuerdo. De hecho, no nos han entregado calificaciones del segundo parcial y al final lo van a juntar también con el tercer parcial. Y pues no sé, o sea... No, sí los entiendo, pues obviamente tienen muchas responsabilidades y tienen el estrés, a lo mejor muchos de ustedes deben otros módulos, o sea, no hay tiempo para estudiar de todo, yo los comprendo, ¿no? Yo también pasé por ahí, pero pues háblenlo con las autoridades, ¿no? O sea, ahora sí que yo no tengo, ahora sí que nada que ver con eso, platíquenlo con la doctora Jiménez, comenten esta situación, porque año tras año es lo mismo, ¿no? Yo me los encuentro ustedes y de verdad, o sea, me acuerdo de los que participaron, me acuerdo de los que me hicieron alguna pregunta, me acuerdo de los que aportaron algo, pero digo, no lo hagan por eso, ¿no? Sino por ustedes, pues, ¿no? Entonces, muchos dicen que el módulo de nefro es super barco y que las playas de nefro y que no sé qué. Bueno, pues si son tan playas, pues es su oportunidad de sacarle el provecho al 1000%, y aunque no les gusta la nefrología, yo sé que la nefrología es bastante tediosa y no a todos les gusta, ¿no? La orina y el olor a orina y el bubón y todo eso. Pues no les gusta, pues ni modo, ¿no? Pero es algo bien importante que tienen que saber para que puedan aprobar, ¿no? Y para que puedan ser buenos médicos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tengan de quejas de su coordinador, o sea, platíquenlo con la doctora, está abierta ella, me imagino, a todo esto, y pues bueno, ahora sí que es todo lo que yo les puedo decir. ¿Ok? Doctora, tengo una pregunta. Sí. Bueno, por ahí perdí el dato porque en ocasiones no se escucha bien así por internet, etcétera. Pero, ¿me podría proporcionar algún número telefónico en caso de que usted dé consultas? Sí, acuérdense que les di mi tarjetita inicial cuando empezó el ciclo y les dije, denle like a mi página, por favor. Muchos no le dieron. Yo les agradezco que lo hagan porque así más gente me va a conocer, y obviamente muchas personas que no saben o que no conocen que hay nefrólogo pediatra en Celaya y que pueda atender niños, pues de esta forma me van a ubicar más, ¿no? Y ustedes que están aquí en Celaya, pues obviamente tienen muchos contactos aquí en Celaya. Entonces igual les pido de favor que si pueden apoyarme, se los agradecería. Obviamente a los que regañan van a decir, ay, no, pues por sangrona no le voy a dar like, ¿no? Pero digo, ya estamos más allá del bien que del mal, ¿no? Entonces, sí, ahí en las exposiciones, ahorita les mando a sus compañeras mis datos. Acuérdense, si algún momento tienen pacientes pediátricos o de nefrología pediátrica, ya cuando sean